Pues vamos a predicar y eso es. Y vamos a repetir juntos. Diga conmigo, yo camino por fe. Caminamos por fe. Caminamos por fe. We walk by faith. Caminamos por fe. En las distintas áreas en que nos encontremos, en que se encuentre nuestra vida. Aquí en la iglesia, yo camino por fe. Caminamos por fe. Nos reunimos y venimos a la 10 a tomar un café, a compartir, a planificar, a soñar, a hablar, porque caminamos por fe. Porque creemos en algo superior que es nuestro Dios, que está haciendo algo. Y eso nos genera una confianza, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué caminamos por fe? ¿Y cómo tenemos que fortalecer nuestra fe? Yo camino por fe cuando me levanto cada día sabiendo de que voy al trabajo y que el Señor me va a proveer para comer ese día. Yo camino por fe cuando yo estoy con mi esposa o con mi pareja o yo solito haciendo cuentas para ver cómo voy a llegar hasta final de mes y qué dinero me va a quedar o no me va a quedar. Yo camino por fe cuando veo mi vida con todas sus imperfecciones, con todas sus limitaciones, con todas las incapacidades, pero aún así creo que Dios me va a utilizar y que Dios tiene conmigo un propósito. Yo camino por fe cuando en mi mente tengo un montón de niebla mental que me dice y me hace estar intranquilo y me dice no sirves o no vales o no puedes o mira estas situaciones, mira esto qué complicado. Pero yo digo, tengo una identidad en Jesús, en Cristo y yo soy más que vencedor. Todo lo puedo en mi Señor porque Él me fortalece. Yo, entonces ahí estoy caminando por fe, porque yo camino por fe. Yo camino por fe cuando pensamos en nuestra comunidad, cuando pensamos en nuestro mundo y vemos todas las barbaries que se ven, tanto la maldad como las cosas malas, e incluso las cosas buenas. Y lo vemos y decidimos seguir a Jesús creyendo de que ese pequeño acto va a cambiar el mundo y lo va a hacer un lugar un poquito mejor. Yo camino por fe. Nosotros caminamos por fe cuando hacemos eso. Hay que tener fe para hacer eso. Hace unos años atrás surgió una teoría sobre el efecto mariposa que decía que el simple aleteo de una mariposa desfasado en el tiempo tiene una gran repercusión en el futuro. De hecho, han hecho un montón de películas relacionadas con eso, donde el pequeño acto que tengo el día de hoy cambia todo el curso del futuro. Si no han visto la película El efecto mariposa, la tienen que ver, es muy buena y es muy interesante porque es muy gráfica para esto. Es un chico que cuando lee su diario vuelve al pasado, entonces él decide en ese momento, en vez, por ejemplo, en vez de dibujar en el colegio, decide hacer una trastada. Entonces todo su futuro cambia. Es muy interesante la película. ¿Y por qué les digo esto? Porque en la misión que tenemos en nuestra vida, y cuando digo la misión me refiero a todo lo que engloba los años de nuestra vida, al menos los que nos quedan por delante, caminar por fe es una constante. Solo hay una forma de poder hacerlo. Solo hay una forma de que en este mundo, de que en nuestra sociedad, en lo que nosotros queremos hacer y en lo que Dios está determinando a nosotros para hacer, lo saquemos adelante, solo hay una forma y es caminar por fe. Y caminar por fe, ¿qué es caminar por fe? ¿O cómo lo podríamos definir? La Biblia en Hebreos, cuando nos habla de la fe, nos dice que es la esperanza de lo que se cree y la convicción de lo que no se ve. Es decir, aquello que no vemos, aquello que hoy no está, creemos que así será. Y me he dado cuenta de una cosa. Cuando alguien decide creer, decide dar un paso de confianza expectante. ¿A qué me refiero yo con confianza expectante?
Quiere decir que yo, cuando camino por fe y doy un paso de fe, tal como lo dio Pedro cuando salió de la barca, entonces estoy haciéndome vulnerable porque hago algo que no depende de mí. Es decir, ¿qué garantía tenemos nosotros, por ejemplo, de éxito en lo que hacemos? ¿Qué garantía tenemos de que va a salir bien lo que nosotros vamos a hacer? ¿Qué garantía tenemos nosotros de que el próximo domingo va a ir bien el Día del Padre, por ejemplo? Y que va a venir gente y a lo mejor va a recibir al Señor. La única garantía que tenemos es la fe, es una confianza expectante. ¿Por qué? Porque aunque hay variables que dependen de nosotros, por ejemplo, abrir el hotel para que alguien entre, depende de mí, la mayor parte de todo no depende de mí, no depende de ti, porque nosotros no movemos la vida de las personas de forma soberana. Oramos por ellos para que el Señor los traiga y movemos su vida de forma indirecta, pero no depende de nosotros. ¿De qué depende que Noé, por ejemplo, él decidiera construir una barca en un mundo donde nunca había llovido antes? ¿De qué dependía él? ¿Cuál era el factor que él tenía, que la predicción o el pronóstico que él tenía para decir, aquí va a llover y entonces yo voy a construir una barca? No dependía de él constantemente. Por eso lo vemos y nosotros lo vemos así de pasada y lo vemos con muchas veces con el filtro del milagro y tal, pero si nos ponemos a pensar, es una completa locura. Es una cosa de loco. Es una completa locura que alguien se pusiera a construir un arca en un lugar donde nunca había llovido. Y de esa envergadura y trayendo animales. O sea, es algo que puede sonar hasta mitológico. Es una locura, pero eso es una fe, es algo que genera una confianza expectante. Su garantía estaba en que no dependía de Noé, dependía del Señor. Y es por eso que esa dependencia del Señor me hace que me genere una expectación de que todo va a salir bien. Porque yo hago el trabajo conforme, tanto como yo sé que esto viene del Señor, entonces mi vida responde a ese impulso y nos ponemos a trabajar. Nosotros tenemos una confianza expectante y necesitamos constantemente trabajar en esa confianza expectante para todo lo que hagamos, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuál es la expectación que tenemos cuando oramos? Cuando nos reunimos en oración. ¿Cuál es la expectación que tenemos? ¿Tenemos expectativas grandes realmente de decir, esto está cambiando el curso como el efecto mariposa que les decía antes? Porque hay un momento en el que muchas veces nuestra vida se mueve como por inercia. Entonces nos acostumbramos un poco ya al flujo que va siguiendo nuestra vida. Y esto, aunque es bueno porque nos hace llevar ya una serie de hábitos, nos hace muchas veces perder la expectación de lo que vendrá. Y con el Señor, nosotros que caminamos por fe, necesitamos renovar constantemente nuestra confianza expectante. ¿Cuál era la confianza que yo tenía o que nosotros teníamos de poder decir, vamos a crear un equipo de trabajo que sea eficaz, con el que podamos soñar juntos y crecer juntos? ¿Cuál era la expectación de eso? ¿Cuál era el pronóstico o la predicción? Solo una. La fe en que el Señor está trabajando en cada una de nuestras vidas. Y eso nos genera expectación. Y esa es nuestra confianza. El hecho de que podamos decir, oye, yo sé que el Señor está trabajando en la vida de Anita, en la vida de Franklin, que están creciendo, que se están desarrollando, que están avanzando, y ahí viene mi confianza. Y podemos decir, vamos a trabajar juntos porque estamos todos en el mismo sincro, en el mismo cronos, estamos todos en el mismo punto en el que amamos a Dios, queremos servirle, queremos cambiar nuestro mundo. Y nos unimos. Esa confianza nos genera expectación.
nos hace sentirnos confiados. Y esto, estar confiado, nos hace descansar. Quiero que busquen Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Y dice lo siguiente: y estamos seguros, estamos confiados de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Es decir, algo que está alineado con su voluntad, algo que está alineado con su propósito. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que pedimos. Primera de Juan, primera del Evangelio, sí, epístola de Juan, no el Evangelio. Sí, primera epístola de Juan, capítulo 5, verso 14 hasta el 15. Entonces, como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, sabemos que nos dará también lo que pedimos, porque nuestra fe no es un amuleto, no es una lamparita que la podemos activar en cualquier momento. No es que hoy me levanto y voy a entonces usar la fe para, como hay gente que por un sesgo teológico tiene una buena intención, pero a lo mejor un mal método, de decir, bueno, yo ahora voy a usar la fe para esto y tal y cual. Nuestra fe simplemente está ligada a Jesús. Por eso es garantía. Porque si yo pongo mi fe en el ánimo y en el ímpetu que yo tengo para hacer las cosas, es verdad, a lo mejor puedo motivar y puedo ayudar y puedo impulsar, puedo hacer determinadas cosas, pero ¿está alineado con lo que el Señor está haciendo con mi vida? ¿Está alineado con su propósito y con lo que Él le agrada? Es por eso que nuestra fe nos lleva constantemente a Jesús, a depender de Jesús. Yo les escribí el día de ayer, tenemos una agencia y no es una agencia de modelo. Agencia es una palabra muy antigua que significa que viene de una palabra muy antigua que es agentia y hace referencia a hacer, a mover, a impulsar. Y cuando nosotros somos agentes, cuando nosotros tenemos una fe que nos activa, que nos mueve, y somos agentes, nosotros tenemos la capacidad de decir algo tan importante que separa a unos de otros. Poder decir, el mundo y la situación que hay fuera no me afecta a mí, sino que yo afecto al mundo con lo que Jesús y con lo que Dios está haciendo en mi vida. Los pronósticos y las predicciones que hay fuera y que dicen determinadas cosas sobre mí, como hombre, por ejemplo, no me afectan a mí más de lo que yo puedo afectar sobre ellos. Canarias, 3 de cada 4 matrimonios terminan en divorcio, es el pronóstico para mi matrimonio. Pero yo decido, como soy un agente y tengo una agencia, algo que mueve, yo decido que mi mensaje, el mensaje de Jesús, de mi identidad y de mi propósito, influye más que eso en mí. Hay otro mensaje que se los voy a enviar seguramente esta tarde. Jesús en mí es más fuerte que los malos deseos en mí. Y gracias a Jesús, mi cuerpo está más fuerte, mi familia está más unida, mi mensaje es más eficaz. Porque Jesús en mí es más fuerte que los malos deseos en mí. Yo deseo dormir todo el día y quedarme entre las mantitas viendo películas y no hacer nada. Y más un domingo por la mañana. Prefiero, me voy a correr y lo llevo acá a mi mantita. Pero mi mensaje, mi propósito me impulsa que voy a dar un paso más. Mi carne me dice, bueno, no, haz y deshaz, no pasa nada. La vida es una. Vivamos con altura, como dice la Rosalía. Vivo rápido y no tengo cura porque vivo con altura. Pero mi mensaje me hace decir, esto es más fuerte. El mensaje de Jesús. Por cuanto camino por fe y tengo una confianza expectante, me hace estar por encima de todo eso. Sí. Vivo rápido y no tengo cura porque yo le voy a dar a esto, bueno, y no voy a dejar títere con cabeza.
y voy a reventar todo lo que se me ponga por delante. Y en el nombre del Señor voy a cumplir lo que el Señor me ha dicho. En mi trabajo, en mi familia le voy a ver su bondad. En mi cuerpo voy a ver su fortaleza. En mi espíritu voy a ver su disciplina. En mi ministerio voy a ver mi responsabilidad y el compromiso. En mi comunidad voy a ver que yo cuando voy influye sobre las personas. A mí me llamó la atención una vez, y a Franklin no se lo dije, pero porque no tenía tiempo y se voy despistado. Pero una vez estaba entrenando en estos días, estaba entrenando en el gimnasio y estaba con uno de los chicos que es monitor. Y un chico jovencito, creo que tiene, no sé cuántos años tiene Oscar, 20 años tendrá, 22 años. Y yo recuerdo que cuando estábamos hablando de la nada, él me comenta algo de Franklin. Y claro, yo me había dado cuenta una vez que él nos dio una clase de CrossFit que él hacía y tenía como una mirada sobre Franklin. Y al chico no es que le gusten los hombres, sino que cuando vemos a alguien que nos inspira, que nos da un feeling, no sabemos por qué, pero oye, qué guay esa persona, qué guay, nos produce cierta atracción. Y de alguna forma tendemos como, bueno, a imitar o cómo puedo, qué hace, cómo va esto. Ese es el mensaje de lo que hemos estado hablando todas estas sesiones. Tenemos una identidad y un propósito. Es algo espiritual que se transfiere a todo lo que nosotros hacemos y que influye en la vida de otras personas. Impacta la vida de otras personas y a veces sin necesidad de tener que ser directamente abiertos a hablar con alguien. Y estoy seguro que a usted le ha pasado y hay gente que le pasa con usted y que le pasará. Por eso nosotros actuamos. Hebreos capítulo 11, el verso 7, cuando habla de Noé, dice lo siguiente. Nos habla de los ejemplos y de los héroes de la fe. Y dice lo siguiente, Hebreos capítulo 11, verso 7. Y dice así. Fue por la fe que Noé construyó, como nosotros construimos hoy un hogar, un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe Noé condenó al resto del mundo y recibió, miren esto es brutal, la justicia que viene por la fe. Esto es brutal, ¿eh? Esto es una perla, así que yo creo que agárrese a la silla. Vale. Nosotros decimos, tenemos un Dios que es bueno, nosotros hacemos cosas buenas y trabajamos por hacer cosas buenas, como lo dijo Jesús, si ustedes siendo malos hacen cosas buenas y tal, cuanto más vuestro Padre, etcétera, etcétera. La Biblia dice también que en el mundo no hay justo, sino uno. Pero luego, cuando nos habla, por ejemplo, la Biblia nos dice que el justo por la fe vivirá. Vale, entonces, la Biblia me dice que si no hay justos no hay ninguno, que el Señor no hay ningún justo. Y luego nos dice que el justo por la fe vivirá. ¿Qué relación hay entre la fe y la justicia? La fe, cuando nosotros caminamos por fe, estamos nosotros encontrando, alineando toda nuestra vida con nuestra máxima esencia, que es Jesús, que es nuestro Dios. Es vivir nuestra máxima esencia. Cuando yo camino por fe, yo camino por lo que Dios dice de mí, más que por lo que yo mismo digo de mí. Entonces, cuando yo actúo por fe, dice la Biblia, cuando yo camino y tengo esa confianza expectante, entonces ya no se trata, todo lo que yo hago, todo lo que engloba mi vida, está justificado por el Señor. Y eso me hace justo. Recibimos la justicia de Dios. Es decir, toda la justicia del Padre, toda su bondad, todo su poder, toda su esencia se nos imputa a nosotros. Y somos justificados desde el principio, nos dice Romanos 1, hasta el final. Desde el primero hasta el último. Hay una justificación completa en toda nuestra vida. Y esto es algo maravilloso. Porque tantas veces nuestra vida hoy queremos hacer grandes cosas y mañana nos levantamos que no sabemos ni por qué vivimos. Pero hay una realidad y es que esta fe
por la que nosotros caminamos justifica todo lo que nosotros hacemos. ¿Quién tiene el perfil? ¿Quién fue? Que levante la mano el que no pecó esta semana. Que levante la mano el que no pecó ayer. Que levante la mano el que no pecó esta... Oye, que ustedes son muy pecadores, hermanos. ¿Qué pasa? ¿Va todos los días pecando o qué? Hasta Mateo. ¿Por qué? Pecar es errar el blanco. Pecar es querer hacer lo bueno, pero equivocarse y fallar. Y nosotros queremos hacer las cosas bien, pero nos equivocamos. Nosotros, yo me acuerdo cuando conocimos al Señor con unos amigos, decíamos, hoy vamos a intentar, hoy no pecar. Y ya estábamos pecando. ¿Por qué? Porque el hecho, la actitud de decir, yo hoy no voy a pecar y no voy a hacer nada, no voy a salir de casa, no voy a... El hecho, esa actitud, me hace hacer algo que es muy malo. Y es poner el foco en mi vida, en mi capacidad, en mi perfección, en que esto lo hago porque yo lo estoy currando, en que esto lo hago porque yo no estoy pecando, en que esto no necesito justificación, porque ya lo hago yo bien. Y yo les voy a decir una cosa, esto que es tan peligroso, se ve así en los ministerios. Gente que constantemente se mira a sí mismo para dar, entonces reproducimos lo que somos. Y cuando nos vemos a ver esto, pues es normal que se vean tantas locuras por ahí fuera, porque reproducimos lo que somos. En nuestra comunidad sabemos que tenemos ciertas limitaciones. Sabemos que no estamos a la altura del varón perfecto, pero somos justificados como él. Entonces, nuestros errores y nuestras limitaciones no son una excusa para hacer lo que se nos dé la gana, sino que esto es el combustible para levantarme cada día y decir, hoy voy a mejorar, el número uno, el número uno, el número uno. Nosotros teníamos un amigo que era como el que lideraba esto y constantemente nos decía, yo pienso, entramos aquí, número uno, número uno, el número uno, el número uno. Vamos a jugar fútbol, el número uno, soy el número uno, soy el número uno. Voy a trabajar, el número uno, voy a salir adelante, voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar. No quiero ser segundo, no quiero ser tercero, no quiero estar a la fila, voy hacia adelante, voy hacia adelante. No estás a tiempo, voy hacia adelante. Voy hacia adelante, no puedes, no tienes dinero, voy hacia adelante, el número uno, lo voy a conseguir, porque entiendo de que esa limitación me hace confiar con expectación. Y cuando confiamos con expectación, vemos aquello que nunca antes había sucedido, que nos dice Hebreos 11, capítulo 11, verso 7. Vamos a terminar con esto, con estas dos cosas. Si es que quiero el tema. Cuando entendemos esto, que somos justificados, que tenemos una fe y que nos justifica, entonces llegamos a un punto que es súper clave, que es la autoridad. Es tener autoridad para. No es lo mismo predicar la palabra que tiene autoridad por sí sola que predicar la palabra con autoridad. No es lo mismo servir un café que servir un café con autoridad. ¿Y a qué me estoy refiriendo? ¿Qué entendemos por autoridad? Constantemente el concepto que se nos viene a la cabeza, el primero de hacer algo con autoridad, es de poder. Es que podemos hacer las cosas con un poder. Entonces vemos a la policía que tiene poder para multarme, para tal y cual. Entonces tiene autoridad y ya parece como que nos genera cierto respeto. Entonces decimos, yo me acuerdo que en la iglesia en la que yo crecí, hacerlo con autoridad era como gritar más. ¡Usan ahora! Y parece como, claro, nosotros orábamos y tal, pero con autoridad, varón. Con autoridad, varón. Y nosotros, claro, yo veo así, con 14 íbamos ahora por ahí, fácil, yo no sabía qué iba a pasar. Con autoridad. Y parece como que lo asociamos a agresividad. Bueno. Vamos a ver cuando Jesús le dice a sus discípulos, les dice, yo les doy fe y les doy autoridad.
para que hagan la misión, para que hagan el propósito, para que vayan y hagan a lo que yo les estoy mandando. Les dice un montón de cosas, van a sanar enfermos, echar fuera demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Les da la fe, les dice por qué fe y por qué autoridad. Ya hablamos de la fe, ya hablamos de la confianza expectante, ya hablamos que la fe me hace dar pasos que son una locura, pero que están confiados porque es el Señor el quien me está llevando, es caminar por lo sobrenatural. Y esa fe me justifica. Entonces, todo lo que yo hago tiene un sentido y un propósito. Por eso decimos, incluso en lo malo, el Señor me usa y me ayuda para bien. Incluso en lo malo. Y ahora vamos a tocar otro punto. Esto me da una autoridad. ¿Por qué? Porque una vez más, no depende de mí. Es la justificación, es Jesús en mí quien impulsa lo que yo hago y me hace un agente de cambio. Volvemos con la agencia, me hace un agente para hacer algo. Y esa autoridad está basada en lo que dijo Jesús y era algo que autorizaba a Jesús. Y era Jesús dijo, yo no vengo a ser servido, yo vengo a servir. Mateo 20, 28. Los fariseos predicaban la ley, los saduceos predicaban también su teología. Los celotes también predicaban acerca de Dios y la restauración del nacionalismo judío. Todos tenían un mensaje, pero ¿por qué cuando hablaba Jesús, que no tenía nada de esto, o al menos no se nos muestra así, le dice, es que él tiene autoridad? Y es que la autoridad que viene de la justicia de Dios viene del servicio. Nuestra autoridad para hacer algo viene del servicio que nosotros hacemos. Porque lo genera Jesús. Yo no soy autoridad porque me pongo un poco más alto y digo lo que tengo que hacer y qué tal y qué cual y qué tal y qué cual. Yo soy autoridad porque vengo imitando el modelo de Jesús, de su justicia, imitando el modelo que Él me dio de fe. Yo me pongo a servir. Entonces el mensaje es diferente. Lo que yo hago es diferente. Cuando yo voy a la calle, cuando yo voy al trabajo, cuando yo voy a tal, tengo una autoridad grande, estoy para el servicio de ellos. Eso no significa que yo soy esclavo de la gente. Significa que en mí hay una misión más grande y que todo lo que yo hago está para servirles a los demás. Por eso somos ministros. Por eso somos servidores. Incluso esa fe que nos justifica incluso aquello que no entendemos. Y quiero terminar con esto, porque creo que es súper importante, porque a veces no lo terminamos de comprender. Generalmente, muchas veces hay gente que cuando no entiende lo que Dios está haciendo, tiende a crear resistencia a lo que está viviendo. Es decir, Jesús llama a dos chicos. A uno le dice, hagan esto, esto y esto. Esta es la misión. Uno de ellos le dice, vale, Señor, lo vamos a hacer. Sí, vamos para adelante. Vamos adelante y lo vamos a hacer. Y no lo hizo. Y luego el otro chico le dice a Jesús, vamos a hacer esto, esto y esto. Y uno le dice, no, yo no lo voy a hacer. No cuentes conmigo. Yo por ahí no paso. Yo no. Pero él lo hizo. Es algo muy interesante de estudiar. Jesús manda a dos personas. Uno le dice que sí, pero no lo hace. El otro le dice que no, pero lo hace. Muchas veces en situaciones que no comprendemos, oramos a Dios porque quiero que me sane, pero no me sana. Oramos a Dios porque quiero que rescate a mi marido, no lo rescata. Oramos porque quiero que restaure a mis hijos, bendiga a mis hijos y los saque de situaciones complicadas, pero Dios no lo hace. ¿Y qué hacemos? Generamos resistencia. Dios me está diciendo algo y empezamos a generar resistencia de por qué pasa con Dios, qué pasa que Dios no me escucha, pero ¿dónde está la bondad de Dios? Entonces me vienen esos pensamientos.
Yo me acuerdo la primera vez que fui a predicar, le decía, bueno, ahí estará Dios, bendiciendo a ella tal y cual, y yo estoy aquí con mis cuatro gatos, ¿de dónde viene entonces? Y tal, y Dios, tú sí te mueves ahí, pero yo aquí no te mueves, ¿pero por qué, Señor? Él le decía me acuerdo cuando empecé a predicar las primeras veces y me trababa y me salían las cosas mal, y decía, pero claro, a los otros sí los ayuda, pero a mí y creamos resistencia. Muchas veces el Señor en lo personal me ha dicho, vamos a hacer esto y vas a hacer esto y es lo último a veces que quiero. Y a veces creo resistencia. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué tal? ¿Pero por qué tengo que hacerlo yo? ¿Pero por qué? Pero yo no quiero ser tu guerrero de las peores batallas. Yo ya no quiero ser... Pero finalmente, al final amamos tanto al Señor. Y Él nos justifica tanto que respondemos y lo hacemos. No lo entendemos, no entendemos por qué vivimos a veces tantas situaciones complicadas, pero salimos adelante y lo hacemos. Y eso nos llena de esa autoridad que Jesús nos da. Lo mejor que podemos hacer, hay un libro que se escribió hace unos muchos años, se llama Experimento Rendición. Y lo mejor que podemos hacer es rendirnos a la voluntad de Dios. Estamos luchando con algo que no entendemos. Hay que rendirse. Señor, tú sabes más que yo. Y a lo mejor el día de mañana nos toca enfrentar una prueba súper complicada. Y que nos preguntemos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué, Señor? Yo me rindo a ti. Hazlo tú. Haz tú como tú quieras. Vamos a ponernos de pie y nosotros caminamos por fe. Yo camino por fe. Yo camino por fe. Y yo quiero caminar por fe. Yo quiero que mi fe crezca. Vamos a hacer una oración porque queremos que el Señor nos impulse a seguir caminando por fe. ¿Qué es la petición? ¿Qué es lo que tú le pides al Señor? ¿Qué es lo que tú deseas del Señor? ¿Qué es lo que le estás pidiendo al Señor en tu intimidad? ¿Qué es lo que tú anhelas? Nosotros caminamos por fe y por eso tengo fe para esto. Que esté en nuestra mente constantemente. Yo tengo fe para esto. Tengo fe para bendecir a mi familia. Tengo fe para crecer. Tengo fe para desarrollarme. Tengo fe para avanzar en el Señor. Tengo fe para salir adelante. Tengo fe para vencer. Padre, te damos las gracias porque tú, Señor, pones en nosotros tanto el querer como el hacer. Gracias porque tú justificas, Señor, nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque tu poder en nosotros, Señor, tu justificación nos hace, Señor, conocerte más, levantarnos, Señor, para vivir por ti, Señor, y para entregarte todo lo que somos. Yo te pido en esta mañana que tú bendigas, Señor, a nuestra iglesia, que bendigas, Señor, a mis hermanos, que nos enseñes a caminar por fe. Que tu fe, Señor, esté, Señor, creciendo en nosotros constantemente y que podamos poner nuestra vida a tu servicio todo el tiempo. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que esta semana, Señor, podamos caminar por fe en todo lo que hagamos, Señor. Que tu fe esté presente, Señor, en cada área de nuestra vida. Y que en ningún momento, Señor, haya una distracción o un desvío de tu voluntad o de lo que tú quieres hacer en nosotros. Creemos en ti, confiamos en ti y creemos que lo mejor, Señor, está por venir para nuestra vida porque tú estás obrando en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.